Vaya conmigo al libro de Filipenses, al capítulo 2. Creo que en nuestro caminar con el Señor hemos leído muchísimas veces este pasaje. Muchos lo conocemos de memoria. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. La palabra del Señor dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esta noche vamos a compartir una palabra basados en este pasaje. Estaba pensando estos días en el registro bíblico que nos habla de muchos hombres y mujeres de diferentes trasfondos culturales, sociales y económicos. Usted encuentra en la Biblia mujeres prostitutas, hombres de negocios, mujeres de negocios, agricultores, pescadores, intelectuales. Usted encuentra fariseos. Encontramos una diversidad de hombres y mujeres en la Biblia. Estaba pensando en José, en Daniel, en Moisés, en los más conocidos. Y yo le decía al Señor, Pablo, ¿qué es lo que hacía que estos hombres, Juan, hombres y mujeres, se hubiesen mantenido fieles a Dios en todo el tiempo que Dios les dio la vida? Me pongo a pensar en que cada uno de ellos vivió etapas muy difíciles en su vida. Si usted piensa en un Abraham, tuvo que esperar 25 años para que Dios dé cumplimiento a la promesa que le había hecho. Vemos a un José vendido por sus hermanos a los 17 años y tuvo que esperar muchos años siendo acusado en la cárcel, esperar lo que Dios tenía para él. Tenemos a un Moisés que tuvo que estar en el desierto y Dios tratando con él 40 años. Tenemos a un Daniel, un jovencito, siendo llevado cautivo, quitándole su virilidad, no podía tener hijos, pero aún así fue un hombre tremendo del Señor. Vemos a un Pablo que vivió todas las que podía vivir un hombre, picado de víboras, náufrago, azotado, apedreado. Y yo decía, ¿qué es lo que marcó que estos hombres resistiesen en medio de la adversidad? Y algo que vi muy particular en todos estos hombres es que su carácter, su naturaleza, el del material que estaban hechos, puedo decir, se manifestaba en los tiempos de adversidad. Si usted se pone a pensar en un Abraham, un José, un David que tuvo que vivir en cuevas, escapando de Saúl por muchos años, aún haciéndose pasar por loco, pero el carácter de estos hombres se mostraba en los tiempos de adversidad. Es en los tiempos de adversidad cuando sale nuestra verdadera naturaleza, cuando sale quién soy yo,
si realmente soy hijo o hija de Dios o simplemente soy un religioso que viene a la iglesia sagradamente, pero que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. En este tiempo, hermanos, y quizás esto va a parecer muy personal para muchos, pero en este tiempo, y estuve compartiendo esto con varios, he estado observando a muchos en la iglesia, particularmente estos días que fuimos al retiro, donde realmente tuvimos muchas adversidades, muchas carencias, muchas limitaciones, pero también pude ver el carácter de muchos. En los momentos cuando ya no había agua, cuando los niños estaban llorando, cuando los ejenes estaban picando, ahí manifestábamos muchos nuestro carácter. Y me doy cuenta que nos falta mucho. Estamos llamados a ser como Cristo. Y en este pasaje en particular del capítulo 2, del versículo 1 al 11, Dios nos habla a hacer dos cosas por medio de esta palabra. Que nosotros estamos llamados a vivir una vida digna del Evangelio. Y en segundo lugar, estamos llamados a reproducir la mente de Cristo. Vamos a hablar un poquito de esto. Si nosotros estudiamos mucho el libro de Filipenses, que son 4 capítulos, Pablo le está hablando a una iglesia que tenía diversidad de gente con diferentes caracteres, trasfondos, pero el mensaje para mí de esta palabra es ser como Cristo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. A tal punto desarrolló Pablo ese carácter de Cristo, que no importaba la adversidad que pasaba, él decía: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Sea conocida vuestra gentileza delante de los hombres. Y me encanta el capítulo 4 de Filipenses, cuando después de todo el proceso que Pablo había pasado desde su conversión, que sin duda, si nosotros estudiamos la vida de Pablo, hermanos, vamos a ver que Pablo fue probado y aprobado por Dios. Cuando dice en Filipenses: en todo y por todo estoy enseñado, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Quiere decir que Pablo, cuando dice he aprendido, quiere decir que estuvo en la escuela de Cristo. Y ustedes saben que el proceso de aprendizaje a cualquier nivel tiene su dificultad. Cuando un niño está empezando a leer y escribir, tiene que hacer muchos ejercicios, tiene que pasar muchas horas, mucho tiempo, haciendo redonditos, haciendo círculos, colitas, palitos, para que pueda tener una letra como debe ser. Tiene que pasar horas practicando la lectura. El proceso de aprendizaje es bastante difícil, requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere renuncia a muchas cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a aprender todos los días de nuestra vida. Los hijos de Dios, los cristianos, tienen que estar dispuestos a que cualquier situación que tengan en su vida, sea buena o sea mala, pueda servirnos para aprender y llegar a la perfección que Cristo espera de nosotros. Pablo decía: he aprendido a vivir en cualquier tipo de condición. Por todo y en todo estoy enseñado, decía. En todo, o sea, me puede pasar cualquier cosa y voy a seguir diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo decía: cualquier circunstancia me ayuda a vivir como Dios quiere que viva. Y Dios nos está llamando en este tiempo a ser como Cristo. Versículo 1 al 4, si ustedes se van conmigo a este pasaje, literalmente nos está hablando de vivir vidas dignas del Evangelio. Hay una canción muy antigua
muy antigua, la cantó Frank Sinatra y estaba viendo que lo cantó Vicente Fernández. Cuanto cantante aparece, canta esta canción que dice a mi manera. No sé, más famosa que no sé qué. Y estaba leyendo parte de la letra de esta canción y dice una parte: así logré vivir, pero a mi manera. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Y muchos de nosotros, hermanos, me incluyo, estamos queriendo servir al Señor a nuestra manera, queriendo acomodar el evangelio del Señor a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi carácter, a mis sueños, pero no podemos ser como Cristo si queremos amoldar a Cristo a nuestra necesidad. Todos nosotros estamos llamados a vivir vidas plenas en Cristo, pero estamos llamados a despojarnos de todo lo que es riqueza, de todo lo que me gusta, de todo lo que me agrada, para que el Señor tome mi vida y la moldee. Amén. Dios quiere que tengamos esa actitud. ¿Podemos vivir a nuestra manera vidas cristianas? En apariencia posiblemente lo logremos, pero ¿cuál va a ser el final? Esa es la pregunta, ¿cuál va a ser el final? Entonces, en primer lugar, la palabra nos insta a vivir vidas dignas del Evangelio. Si van conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo le hace una exhortación a la iglesia en Filipo y les dice: solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que cuando vaya a verlos o cuando yo esté ausente, oiga que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la exhortación para nosotros. Estamos llamados a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, lamentablemente el lugar donde menos nos comportamos como cristianos no es en la iglesia, no es en el trabajo, es en nuestra casa. En nuestra casa, usted y yo somos lo que somos en realidad. Ahí se manifiesta nuestra naturaleza. Somos gritones, chillones, caprichosos, flojos, bocones, mal hablados. Ahí manifestamos nuestra naturaleza. Pero el apóstol nos está exhortando a no solamente ser cristianos aquí en la iglesia, sino en nuestra casa. A veces, con los que menos cristianos somos, es con nuestra pareja, es con nuestros hijos. Porque tenemos la confianza de que ellos ya nos conocen, de que saben nuestras reacciones, saben cómo yo reacciono, cómo me comporto. Y cuando hay algo que está mal, cuando hay algo que no está funcionando, entonces explotamos, gritamos, insultamos, maldecimos, hablamos malas palabras y escudándonos en que estamos cansados, que estamos pasando por pruebas difíciles, que no hay comprensión en la casa, que mi mujer no me atiende, que mi marido no cumple su deber. Y todo eso se resume en egoísmo para mí. Nuestra naturaleza es todo para mí. Yo quiero que mi esposo trabaje porque ese es su deber. Yo quiero que mi esposa me reciba en la casa con una sonrisa porque para eso está llamado a ser. Los hijos quieren que los padres les provean todo porque para eso están los padres, para proveer a los hijos. Pero muy pocos de nosotros pensamos en las necesidades de los demás. Cuando el Señor no nos ha llamado a que nos sirvamos nosotros, sino a servir. El Señor Jesús nos dijo: tengan la misma actitud de servicio. Yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido a servir. Y hermanos, es difícil servir. Es difícil humillarme, es difícil dejar de ser yo, dejar mi intelecto, mi capacidad y humillarme y decir: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? Siempre estamos esperando algo de los demás.
muy pocos están dispuestos a hacer algo por los demás y mucho menos esperar algo a cambio. Pero el Señor nos llama en su palabra a que aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Muchas veces, de tanto venir a la iglesia, de tanto estar en el círculo de hermanos, nos olvidamos cuál es el propósito de estar aquí en la tierra. Y nuestro propósito, hermanos, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y el servicio a los demás. El servicio a los demás. El Señor dice en su palabra: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Cuando el Señor nos habla de humildad en su palabra, nos está diciendo que antes de pensar en nosotros, tenemos que pensar en los demás. Tenemos que pensar en los demás, en las necesidades de los demás, en lo que les hace falta a los demás. A veces nosotros le pedimos muchas cosas de Dios para nosotros, pero nosotros nos olvidamos de interceder por nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe. Actuamos egoístamente. Dios quiere que seamos cristianos aquí en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, pero sobre todas las cosas en la casa. Sobre todas las cosas en la casa. Hermanos, hemos sido criados muchos de nosotros en un ambiente de violencia. Muchos de nosotros hemos sido criados en ambientes de total indiferencia. Hemos sido criados en ambientes donde no había amor, todo era gritos, castigos, insultos, maldiciones. Y muchos de nosotros, aun cuando estamos años en el Señor, seguimos manteniendo los mismos patrones que teníamos cuando nosotros éramos niños. Pero Dios quiere que aprendamos a despojarnos de estas cosas. Y que si nosotros hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, tengamos la seguridad que Dios rompe cualquier atadura, cualquier ligadura, cualquier maldición que hay en nuestra vida, y que podemos aprender a criar a nuestros hijos en sabiduría, en amor, con principios bíblicos, y enseñándole la palabra de Dios por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestras palabras. Se puede. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2, en la oración de Ana: nada se puede hacer por nuestras propias fuerzas. Pero dice Pablo en 2 de Corintios 5:10, si no me equivoco, cuando Pablo decía, sentía que ya estaba débil, decía, al Señor le decía que se reconfortara. Porque cuando tú dices que eres débil, entonces eres fuerte. Porque cuando decimos no puedo, no me sale, eso es lo que Dios quiere para hacer su obra en nosotros. Cuando nosotros decimos soy débil, no puedo, entonces ahí actúa el poder de Dios y hace la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero al final de cuentas, hermanos, todo es decisiones. En la vida cristiana todo es decisiones. Está la palabra del Señor, está la promesa, pero Dios quiere que tomemos la decisión de creerle y de hacer cambios y de aprender dignamente como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios, andar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios en la calle, en mi casa. Amén. Dios quiere que tengamos esa actitud. Esa es la palabra del Señor para nosotros en este tiempo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Del versículo 5 al 11 estaba leyendo también, y ahí Dios nos pide que nosotros reproduzcamos su mente. Cuando usted lee este pasaje, hermanos, del versículo 5 al 11, nos da una descripción de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Pero al mismo tiempo puedo darme cuenta
que es un modelo de lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos aquí en la tierra. Si estamos llamados a ser como Cristo, pues tenemos que imitar todo lo que hizo Cristo por nosotros. La palabra del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo no renunció, hermanos, a su deidad. Siguió siendo Dios, pero tomó forma humana. Tomó forma humana, pero renunció a sus derechos de poder y gloria. Limitó su poder y su conocimiento. Nosotros hemos aprendido que el Señor Jesús, aunque tomó naturaleza de hombre y tenía la capacidad, el poder de hacer grandes cosas, no lo hizo. Cada cosa que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra estaba sometida a la voluntad del Padre. Cada decisión, cada paso, todo lo que el Señor hacía estaba sujeto a la voluntad del Padre. ¿Verdad? Eso es lo que hemos aprendido en mi experiencia con Dios. Hago lo que el Padre me mandó a hacer. No hago nada si no es dada la orden por el Padre. Yo me pongo a pensar, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, que por librarnos de la muerte eterna tomó forma humana, estaba sometido al Padre. Y aun cuando recordamos la oración antes de la crucifixión, cuando le dijo a su Padre: si es posible que pase de mí este momento tan difícil, porque realmente estaba empezando a sentir el dolor y la agonía de lo que iba a sufrir en la cruz. Pero aún en ese tiempo de agonía le dijo a su Padre: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso a mí me enseña que yo tengo que someterme al Padre. Hay cosas, hermanos, que no nos gusta hacer. Es difícil orar cuando todas las cosas están saliendo mal. Es difícil proclamar la palabra del Señor y sus promesas cuando no hay respuesta a las oraciones. Es difícil orar en tiempos de adversidad, en tiempos de escasez financiera. Es casi imposible orar cuando hay enfermedad en la casa. Es imposible creerle a Dios, pero el Señor nos llama a someternos a la voluntad del Padre. Cristo lo hizo, siendo su Hijo. Nosotros tenemos que hacerlo también. Si usted quiere ser como Cristo, tiene que someterse a la voluntad del Padre. Y someterse a la voluntad del Padre, hermanos, como sigue diciendo ese pasaje, demandó de Cristo muchas cosas. Cristo tuvo que sacrificarse, tuvo que renunciar a su gloria, tuvo que someterse, tuvo que humillarse, ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y déjeme decirle que en el tiempo de los romanos, que dicen que eran uno de los hombres más crueles en los castigos, y la cruz era el peor castigo que podían dar a un criminal, porque normalmente a los hombres los colgaban de la cruz o les clavaban las manos, los pies, y ahí podían pasar días agonizando los que estaban en la cruz. Y la mayoría de los que morían en la cruz morían por sofocación, porque ya su cuerpo tan debilitado, no podían respirar. Y muchos, aún en medio de esa agonía, si no morían, les quebraban los pies para que su muerte fuese más rápida. Pero se cumplió la palabra cuando dice que ni un hueso del Señor fue quebrado. Pero el Señor sufrió todas las humillaciones: la cruz, la corona de espinas, la espada en el costado. Todo lo sufrió por nosotros. Todo lo sufrió por nosotros. Y dice Gálatas que Él se hizo maldito por nosotros,
Porque dice la palabra, maldito aquel que es colgado en un madero. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Se entregó. Se entregó. Ya no fue lo que Él quería hacer, sino lo que el Padre había destinado en su vida. Y usted y yo, hermano, estamos llamados a entregarnos y clavar nuestra carne en la cruz. Usted y yo estamos llamados. Nosotros necesitamos renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestro deseo de ser servidos, de ser honrados, de ser tratados bien, de que las personas hagan lo que yo creo que está bien. Hermanos, es una lucha de todos los días, de todos los días. Hay días, hermanos, que se nos sale lo que somos, nuestra naturaleza carnal, pero tenemos que seguir luchando, diciendo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todos los días tenemos que hacer ese ejercicio. En la casa, cuando la esposa está gritando, el esposo tiene que decir: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando sentimos que el marido no está cumpliendo con sus deberes, que el marido está siendo áspero y estamos a punto de reclamar algo, tengo que decir: estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es tiempo, hermanos, que la carne mengue en nosotros. A veces nosotros pasamos años en la iglesia y venimos a la iglesia, conocemos la palabra del Señor, conocemos todas las promesas, todos los pasajes que nos hablan del poder, de la gracia, del amor de Dios. Pero ¿sabe por qué no hace obra en nuestro corazón? Es porque no le hemos dejado a Dios que quebrante nuestro hombre interior, que quebrante nuestro corazón y que podamos reconocer que no podemos vivir nuestra vida cristiana en la carne. El que ha nacido del Espíritu tiene que andar en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? 9 componentes tiene el fruto del amor. Ese fruto tiene que desarrollarse todos los días de nuestra vida. Amor, gozo. ¿Cuánto nos cuesta estar en gozo cuando estamos pasando dificultades? Paz, paciencia. A veces con los que más perdemos la paciencia son con los que más amamos. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio. Nos descontrolamos con mucha facilidad. Y a veces se nos endurece tanto nuestro corazón que no, aunque sabemos que estamos haciendo mal, nuestra conciencia lo sabe, nuestro corazón lo sabe, pero no hacemos nada para cambiar. Seguimos igual, tratamos igual a la gente, tenemos el mismo comportamiento, pero hermanos, tenemos que dejar que Dios haga su obra en nuestro corazón. Tengamos, dice la palabra, el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, el cual se despojó. Usted y yo estamos llamados a despojarnos, dejar de lado lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me hace falta, y pensar cómo puedo servir a mi cónyuge, cómo puedo servir a mis hijos. Es difícil, hermanos. A veces hay situaciones en las que nos dan ganas de agarrarle del cuello, pero tenemos que tener dominio propio. Y cada día humillarnos delante del Señor. Hay 3 cosas que van a hacer la obra en nuestra vida: la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hermanos, no hay fórmulas mágicas. Usted puede venir todos los domingos sagradamente, no perderse un culto, ser el hombre y la mujer más fiel con sus diezmos, ser líder de un ministerio, participar en cuanta actividad haya, pero eso no va a edificar su vida. Es parte de estar en comunión, estar en la comunidad de los santos, pero lo que edifica nuestra vida, lo que nos hace ser como Cristo,
es estar en su palabra, la oración y el Espíritu Santo haciendo obra en nosotros. Esas tres cosas, hermanos, si están presentes en nuestra vida, van a hacer de nosotros hombres y mujeres que cumplen el llamado para ser como Cristo. Amén. Muchos de nosotros esperamos hasta que las personas que amamos se vayan para expresar cuánto le amamos. Hoy día estuvimos con mi esposo en un entierro, de mucho tiempo estuve en un entierro. A mí no me gusta ir a los entierros, le dije a mi esposo que ni al mío pienso ir, porque, no sé, nunca me han caído bien. Y hoy día estábamos viendo todo ese proceso de llegar al cementerio, la gente llorando a la persona que ya se fue. Y realmente nos conmovió muchísimo, muchísimo, tanto dolor que había. Y uno se siente tan impotente, no sabe qué decir. Es muy difícil. Pero a veces esperamos hasta ese último minuto para decir a las personas cuánto las amamos, cuánto significan para nosotros. Y cuando estaba mirando ese cuadro de hombres y mujeres llorando, gritando, reclamando por la madre que ya no estaba, me vino a la mente este poema muy viejo que dice: en vida, hermano, en vida, dice. Y lo busqué y encontré y dice: si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándalo hoy con amor. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cercano o lejano, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. Tú serás muy feliz si aprendes a hacer felices a todos los que conoces. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena más bien de amor los corazones. Hermanos, nosotros nos estamos preparando para vivir en la eternidad. Y algo que el Señor puso en mi corazón muy fuerte es que muchos de nosotros a veces estamos tan afanados en las cosas del mundo, en el trabajo, en los quehaceres, en las preocupaciones, en las deudas, en cuánta cosa nos toca vivir en esta tierra, pero que no estamos preparados para lo que Cristo tiene para nosotros. Y precisamente ayer, cuando estábamos orando aquí con el grupo de intercesión, Dios puso una palabra tan fuerte en mi corazón que nos quebrantó a todas. Y empezamos a orar por eso, de que no sea que cuando el Señor toque la trompeta, el día final, muchos de nosotros, por estar ocupados en las cosas pasajeras de la vida, no escuchemos la trompeta final y nos quedemos. Hermanos, usted y yo nos estamos preparando para irnos al cielo, ¿verdad? Nuestro propósito no es quedarnos para la gran tribulación. Nuestro propósito no es ver aquí la guerra del Armagedón. Por eso es que nosotros estudiamos el Apocalipsis como libro de edificación, no para estudiar los tiempos finales y que la gente se prepare para ir al cielo porque tiene miedo de quedarse en la tribulación. Nosotros nos estamos preparando porque el Señor se ha adelantado para preparar la cena donde va a irse la novia a estar con Él. Y la novia tiene que irse con vestido que no tenga arruga, que no tenga mácula, que no tenga manchas de ninguna naturaleza. Aquí en la tierra nos estamos preparando para eso. Pero mientras nos preparamos como individuos, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a crecer nosotros, madurar, perfeccionar nuestra vida, pero también hacer que nuestra vida sea de influencia para nosotros, para otros, para nuestros hijos, para nuestros discípulos, para toda persona que conocemos, compañeros de trabajo, gente que está a nuestro alrededor. Nosotros estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Eso quiere decir que usted está llamado a sacrificarse, a renunciar. Está llamado a hacer cosas que quizás nunca ha hecho en su vida, pero por amor a Cristo y por amor a su familia lo tiene que hacer. Hay cosas, hermanos, que aún los que somos viejos
que hemos aprendido muchas mañas en nuestra vida diaria. Tenemos que despojarnos de esas cosas. Y créame que despojarnos de las cosas pasadas es muy difícil. Es muy difícil. Es muy doloroso. Porque es más cómodo vivir de la manera que estábamos acostumbrados a vivir, que vivir de la manera que Cristo quiere, con renuncia, con humildad, con palabras dulces, con palabras apacibles, tranquilas. Es difícil estar regocijándonos cuando estamos pasando las peores tribulaciones. Es difícil ser gentil con las personas que no son gentiles con nosotros. Es difícil amar a los que no nos muestran nada de amor. Pero Dios nos llama a hacer esas cosas y mucho más. Dios quiere que seamos como Él. Y para desarrollar el carácter de Cristo, pues tenemos que conocerle a Él, tener comunión con Él y estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Tenemos que servirle a Dios mañana, tarde y noche. No solamente en el trabajo, no solamente en la iglesia, sino en mi casa. A veces, hermanos, nosotros nos comportamos de una manera en la iglesia porque no queremos que el pastor, el hermano me vea como yo soy, pero llego a mi casa y yo me saco mi máscara y soy el que soy y me olvido de que Dios está mirando, que Dios es omnisciente, omnipotente, Él está en todas partes y donde yo esté, yo tengo que mostrar la naturaleza de Cristo. Esta noche, hermano, esta exhortación es para que vivamos vidas dignas de Cristo Jesús. Yo creo que el sacrificio de Cristo en la cruz, el pago que hizo por nuestros pecados, vale la pena hacer cambios en nuestra vida, cambios trascendentales, cambios que produzcan fruto. Somos muy egoístas, a veces decimos, yo trabajo, entonces gastaré lo que he ganado. Hay mujeres que dicen, yo aborto porque este es mi cuerpo. Somos egoístas y a veces los cristianos nos cuesta despojarnos de esas cosas, pero estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a ser como Cristo. Tengo que desarrollar el carácter de Cristo. Hermanos, eso no se logra en una semana, en un mes. Es un proceso. Es un proceso que toma tiempo. Toma mucha oración, toma renuncia, lágrimas, humillarse delante de Dios. Si volvemos a pecar, arrepentirnos, levantarnos y seguir caminando. Dios es tan bueno, hermano, que su palabra dice, 7 veces cae el justo y las 7 veces le levanta el Señor. Así de bueno es Dios. Dios no pone límites a nosotros. Cuantas veces nosotros nos arrepintamos, Dios está ahí para extender su mano y decir, yo estoy contigo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Estamos viviendo en un tiempo donde esta iglesia está llamada a vivir en el Espíritu. En el Espíritu, hermanos. Usted lea Gálatas 5 y ahí se nos describe claramente los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Es un llamado a vivir en el Espíritu. Si Dios, siendo Dios, no obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer, mucho menos nosotros. Pero está en sus manos tomar la decisión qué clase de vida cristiana quiere vivir. Una vida cristiana superficial, sin renuncia, sin sacrificios, lo puede hacer, tiene su libre albedrío, o quiere vivir una vida en el Espíritu, sacrificada, con renuncia, con humillación muchas veces, sirviendo a los demás, viendo a los otros como superiores a usted mismo, diciendo, nada soy, Dios me hizo de la tierra y a la tierra voy a volver. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión muy personal. Nadie puede tomar esa decisión por usted, solo usted lo puede hacer. Pero cuando usted decide vivir en el Espíritu, hermano,
entonces Dios va a empezar a quebrantar su hombre exterior, egoísmo, orgullo, conocimiento intelectual, capacidades. Dios todo lo va a quebrantar y nos va a hacer nuevos. Y todo lo nuevo que Dios hace en nosotros es imposible que nos salga a la luz. Y cuando vengan esos tiempos donde haya limitaciones, donde haya asperezas, donde haya fricciones, vamos a poder sacar nuestra naturaleza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Tú no nos pagas como nos merecemos. Padre amado, mientras haya oportunidad, Señor, de estar con vida, quisiéramos tener la oportunidad de vivir para ti, Señor. Es difícil, Señor, dejar de ser lo que somos, dejar de pensar como pensamos, dejar de sentir como siempre hemos sentido, o como nos han criado nuestros padres, o como hemos aprendido, Señor. Es difícil, Señor, dejar a tus pies todas esas cosas, porque es más fácil estar con ese vestido, Señor, del hombre viejo, que usar, Señor, el vestido de siervo, ese vestido de humilde, ese vestido de hombre y mujer que se entrega por los demás. Es difícil, Señor. Pero Padre, yo sé que tú conoces el corazón de cada uno de los que están en este lugar. Padre amado, nos esforzamos tanto en a veces guardar las apariencias, en mostrarnos delante de los demás como piadosos, como santos, como verdaderos cristianos. Pero en la oscuridad, cuando nadie nos está viendo, o en la casa, nos mostramos tal cual somos. Y a veces lo que tú ves, Señor, no es lo que nosotros hemos mostrado. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos lastimado tu corazón? Hemos, Señor, pensado que nadie nos estaba mirando y que podíamos ser de una manera en un lugar y de una manera en otra. Cuando estamos llamados a ser hombres y mujeres íntegros de una sola pieza. Muchos de nosotros, Padre, tenemos nuestra naturaleza carnal bien arraigada en nuestra vida. Pero, Padre, yo declaro tu palabra que dice que para ti no hay nada imposible. Nada imposible. Aquel, Señor, que se pone en tus manos y que confiesa, Señor, su debilidad, que confiesa su pecado, que confiesa su falla, Señor, y se humilla delante de tu presencia, tú lo vas a exaltar, así como lo hiciste con el Señor Jesús. Padre, cuando Él se entregó hasta la muerte, fue obediente, tú le exaltaste hasta lo sumo y le pusiste un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de Él, Señor, toda rodilla de los que creen en Él y aún de los que no creen en el día final se van a doblar delante de Él. Padre, así tú lo vas a hacer con aquellos que son obedientes, Señor, que renuncian a su naturaleza de hombre, Señor, y toman la naturaleza de Cristo en sus vidas. Va a llegar el tiempo, Señor, que tú los vas a exaltar, que tú le vas a dar un nombre, Señor amado, que tú le vas a dar la vida eterna, que tú le vas a dar la morada que tú estás preparando en los cielos, Señor amado. Pero es necesario que aquí en la tierra, Señor, hagamos el trabajo que nos toca hacer. Yo te pido que tú toques el corazón de los hombres, las mujeres, los jóvenes de esta casa, Señor. Y tú, Padre, quebrantes su corazón. Tú conoces, Señor, sus luchas. Padre amado, no solamente te causamos dolor a ti, sino causamos mucho dolor
a las personas con las que convivimos. Lastimamos el corazón de nuestros hijos muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros dichos. Muchas veces lastimamos el corazón de nuestras parejas, Señor, porque siempre actuamos egoístamente. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo sentir que tú tuviste. Tomaste forma de siervo. Te hiciste semejante a los hombres. Te despojaste de tu deidad. Dejaste tu gloria, tu poder por nosotros. Y fuiste llevado a la cruz. Te hiciste obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Sufriste la humillación más terrible que podía sufrir un hombre. Públicamente colgado en una cruz. Y a ti, Señor, tú fuiste hecho pecado por nosotros. Como un hombre, Señor, tan perfecto como tú, renunció a todo lo que tenía por nosotros. Ayúdanos a renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y siempre, Padre, estar dispuesto a servir a los demás, aún en las cosas más pequeñas. Padre, ayúdanos. Estamos llamados a ser como tú, a reproducir tu mente, tu carácter, tu naturaleza. Toma control, Padre, de cada vida en este lugar, cada corazón. Toma control de cada matrimonio. Glorifícate en cada casa, Señor. Padre, pon carga en el esposo para poder, Señor, tratar a su esposa como vaso frágil. Pon carga en la esposa para poder respetar a su esposo y honrarlo. Pon carga en nosotros los padres para que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los disciplinemos en amor, con sabiduría, Señor amado. Cuán difícil es hacer estas cosas. Cuán difícil es hacer estas cosas. Pero, Padre, confiamos en que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque nuestra fuerza no viene de nuestra capacidad, no viene, Señor, de nosotros, sino que nuestra fuerza viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, bendícelos en esta semana, guárdalos, protégelos, Señor amado. Guarda su boca, guarda su corazón, guarda sus pasos, que donde quiera que estemos, en el lugar que nos encontremos, demos testimonio que somos hijos tuyos, que estamos sirviendo al único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, toma control, Padre. Toma control de la mente, de la boca, del corazón y sobre todas las cosas, del espíritu de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.